Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre algunos tips clave para la prospección comercial y el aumento de las ventas. Sobre todo a ver de qué forma los equipos de ventas pueden ser un poco más eficientes en su día a día, qué herramientas existen hoy en día en el mercado para ayudarnos en la prospección. Y bueno, y sobre todo, pues veremos un montón de cosas que seguro, que estoy a buen seguro que, bueno, que os pueden servir en vuestro día a día. Básicamente se trata de eso, ¿no? De que podamos ir manejando cada vez más diferentes tipos de herramientas que nos sirvan. Y bueno, buenos días de nuevo. Soy Juan Carlos Muñoz del departamento de CRM. Mi cometido básicamente es ayudar a los equipos de marketing, ventas y atención al cliente en su laborioso día a día. Y mi gran objetivo es ayudarles a ser lo más eficientes posibles a través de, bueno, pues de herramientas, de estrategia, planificación. Y bueno, aquí vemos un poco el mapa que tenemos dentro de nuestra compañía. Como veis, estamos en muchísimas áreas. Y yo concretamente estoy en esa área pequeñita que pone CRM y estoy dentro de la parte de aplicaciones de negocio, ¿no? Como veis, pues tenemos un montón de departamentos que tienen una transversalidad bastante directa con nosotros. Y bueno, yo voy a ser el que os voy a acompañar durante estos minutos, ¿no? Entonces, vamos allá, vamos a ver un poco la agenda de hoy, ¿no? En primer lugar, veremos algunos datos referentes a los equipos de ventas. Veremos cómo podemos adquirir, ¿no? ese hábito de prospección, de qué forma podemos adquirirlo, ¿no? Porque al final, bueno, todos los que estamos en ventas, lo que, mm, lo que queremos al final es aumentar nuestra base de datos de clientes y poderles ayudar de una forma, bueno, pues lo más eficientemente posible. Veremos un apartado que, bueno, obviamente necesitamos muchísima disciplina, ¿no? Para llevar a cabo ciertas cosas. Las herramientas de prospección con las que hoy en día disponemos, que cada vez pues, son más y afortunadamente nos ayudan muchísimo, sobre todo la parte de inteligencia artificial, que veremos un pequeño ejemplo. Y al final, pues bueno, veremos esas herramientas en concreto, no tanto de prospección, pero sí aquellas que nos van a ayudar a hacer más cosas en el departamento de ventas en menos tiempo. Pues vamos a ello. Como os comentaba, algunos datos. Bueno, entiendo que la imagen de la derecha seguramente os representará a muchos de vosotros si estáis dentro del equipo de ventas. Como veis, bueno, empezamos el mes, ¿no? Todos peinaditos y de una forma, bueno, abrumadora. Y obviamente, pues el trabajo en el departamento de ventas, como en otros departamentos, pues bueno, tiene sus cosas, ¿no? Entonces, el último día del mes estamos ya como agotados, ¿no? Entonces, algunos datos relevantes. Bueno, en promedio, los representantes de ventas, comerciales, vendedores y demás, solo dedican un 36% de su tiempo a vender, con lo cual, bueno, el resto del tiempo, como luego veremos, se nos consume en nuestro día a día para todo lo que tiene que ver con la parte más de administración comercial, de prospección, etcétera, ¿no? Aquí nos dicen también que trabajar con diferentes tipos de herramientas nos consumen un 40% de nuestro tiempo, ¿no? De nuestra productividad. Eso también, pues bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, utilizamos muchísimos tipos de aplicaciones y ese tipo de aplicaciones, obviamente, pues primero hay que saber manejarlas, después hay que ponerlas en marcha en nuestro día a día y, claro, normalmente esa información la tenemos de una forma desfragmentada. ¿M? Y el 35% de las empresas tienen falta de integraciones entre tecnologías, ¿no? Esto va muy relacionado con
con el punto anterior, ¿no? Entonces, bueno, viendo un poco viendo estos datos, ¿no? Y un poco, pues, estudiando mucho cuáles son los ecosistemas que tienen actualmente las empresas, los más habituales, nos encontramos en que, bueno, aquellas más avanzadas tecnológicamente, pues bueno, ya hasta incluso disponen de un CRM, disponen de un ERP, pero bueno, aquí como vemos, en realidad, esto sería un ecosistema de lo más habitual, ¿no? En el que nos encontramos normalmente. ¿Qué sucede con este ecosistema? Pues como veis, no se hablan entre las diferentes aplicaciones, por lo tanto, pues tenemos muchísimas ineficiencias y perdemos muchísimo contexto, sobre todo la parte de marketing y la parte de ventas y de atención al cliente, ¿no? Los que más estamos en contacto con el cliente necesitamos tener toda esa información recogida en un solo lugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, bueno, lo que es la parte, ¿no? más de planificación, ¿no? Todos conocemos ya la ley de Pareto, no la vamos a descubrir ahora mismo. Esta ley, pues obviamente lo que nos dice es la regla 80-20, ¿no? Pues el 20% de nuestros esfuerzos es lo que nos va a dar ese 80% de los resultados. Es decir, aquí ahora vamos a hablar sobre todo de, oye, ¿y si hago una hora al día de prospección? Me pongo todos los días una hora y esa hora la voy a dedicar exclusivamente a prospectar, ¿no? ¿Qué resultados podríamos obtener o cuántas horas sería eso al mes? Bueno, y por ejemplo, bueno, hay muchísimos calendarios online donde poder hacer este tipo de planificación. Este es uno de ellos. Aquí, por ejemplo, nos calcula los días laborables, los días festivos, etcétera, etcétera. Y bueno, lo mejor o la mejor forma de hacerlo siempre es eh, en la parte, hacerlo de una forma trimestral, para poder luego pues, medir esos esfuerzos y además pues, bueno, tenemos más a corto plazo bueno, la fecha de inicio y la fecha fin. Entonces, aquí, por ejemplo, si tuviéramos que empezar ahora a prospectar desde el día 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, aquí vemos que tendríamos 472 horas de trabajo en total. Y esos son 59 días laborables. Bueno, luego, perdonad que no os lo he dicho antes, pero esta presentación la compartiré con todos vosotros. Tendréis todos los enlaces para poder ir a todo este tipo de herramientas que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Con este contexto, bueno, con esta medida que hemos visto hace un momento, podremos, con esta hora de prospección, podremos obtener diariamente 5 nuevas oportunidades al día. ¿Mm? O sea, si yo me planifico muy bien, tengo mi sistema de prospección creado con mis herramientas, etcétera, etcétera, pues oye, al final, al mes, seremos capaces de llegar a 100 nuevas empresas o a 100 nuevos contactos, ¿no? Entonces, claro, aquí entra un poco, sobre todo, la constancia, ¿eh? Y claro, de nada me va a servir prospectar unas nuevas cuentas si no empleo muchísima personalización. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un montón de herramientas que lo que hacen es facilitarnos correos electrónicos, por ejemplo. Todos queremos contactar, ¿no? con personas que ocupen una posición en concreto, que tengan cierta relevancia dentro de una empresa, con el objetivo de darnos a conocer, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis un montón de ellas, con el objetivo, pues bueno, de aquellas que no conozcáis o no sepáis el funcionamiento, tendréis el enlace para poderlo ver, ¿no? Y poderlo valorar. Hay muchas que tienen un tipo de búsquedas gratuitas al mes donde nos pueden ayudar en este cometido, ¿no? En este cometido diario. Y bueno, pasamos un poco a la parte más de herramientas también de prospección, no solo de buscadores de email, sino, bueno, la que todos conocemos, obviamente, es LinkedIn, que bueno, obviamente, pues si además de LinkedIn tenemos una suscripción, ¿no? de Sales, pues muchísimo mejor. Y si además tenemos un CRM donde lo podemos integrar y podemos además, dentro de la ficha del contacto, tener toda esa información y todo el contexto, pues muchísimo mejor, ¿no? Y luego aquí vemos, por ejemplo, que la aplicación BuildWith, esta lo que hace es, sobre todo, nos dice qué tecnología está utilizando la empresa, aquello que tenga conectado a la página web.
y eso ya nos da una idea, ¿no? de cuál es su nivel tecnológico. También, por ejemplo, yo suelo utilizar mucho, bueno, esa en concreto la utilizo mucho. También Vidyard, que es una herramienta para poder hacer vídeos cortos, y va muy bien también para la parte de prospección, el hecho de grabar, ¿no? Grabas un vídeo en vez de escribir un texto en un correo electrónico y lo mandas a un nuevo prospecto con, obviamente, personalización, ¿eh? Y con algo que, bueno, pues que le puede interesar a la otra persona. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora lo que sí que me interesa muchísimo que veáis es, bueno, oye, vale, nosotros hacemos prospección, trabajamos muchísimo, pero bueno, ¿cómo podemos ser más eficientes en nuestro día a día, ¿no? Porque, o sea, ¿qué herramientas podemos utilizar en nuestro día a día que nos ayuden a, bueno, pues a generar, hacer más con menos, ¿no? Básicamente se trata de eso, bueno, poder hacer más trabajo con menos esfuerzo. Bueno, eh, aquí tenemos algunas herramientas que obviamente nosotros somos partners tanto de HubSpot como de Microsoft. Y bueno, aquí he querido reseñar sobre todo, ¿no? Pues estas dos plataformas donde pues, nos ayudan porque tienen mucha parte de automatización por detrás y nos ayudan a que nuestros equipos de ventas estén más centrados en la venta que en la parte de administración y, bueno, y perder tiempo en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí también tenéis un poco de contexto con una serie de enlaces. Aquí, por ejemplo, ChatSpot es una inteligencia artificial que nos ayuda muchísimo en nuestro día a día y lo que hace sobre todo es me da muchísima información. Por ejemplo, pues si quiero saber unas empresas en concreto de un lugar determinado, si quiero conocer, por ejemplo, qué tecnología utilizan ciertas empresas. Y claro, como es una parte de HubSpot, hasta incluso me permite hacer cosas de una forma súper automatizada para que me las meta automáticamente en el CRM y perder menos tiempo. HubSpot, pues bueno, es una plataforma todo en uno, igual que Microsoft Dynamics, pero bueno, tienen dos conceptos completamente distintos. Luego veremos una pequeña demo sobre todo de la parte de HubSpot, de ventas, donde veremos, bueno, pues algunas herramientas que nos ayudan en nuestro día a día y con las cuales podemos ser muchísimo más eficientes, ¿no? De lo que somos ahora mismo. Y para ello, claro, vamos a ver sobre todo el hub de Sales de HubSpot. Sales Hub es el CRM de ventas con el que tus equipos pueden agilizar los procesos, ya que optimiza la eficiencia al máximo, ¿no? Y encima, pues bueno, es una plataforma que es muy sencilla de utilizar, es muy potente y está toda la información en un solo lugar, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Eh, por ejemplo, esta es la parte donde tenemos la base de datos de HubSpot. Decir de HubSpot que, bueno, se conecta automáticamente con prácticamente la mayoría de aplicaciones que hoy en día utilizamos, como el correo electrónico, que es una herramienta que dentro del departamento de ventas utilizamos muchísimo, como la página web, para tener contexto de quién está visitando qué URLs están viendo ciertos clientes. Pero bueno, aquí como vemos, tenemos una base de datos y esta base de datos está completamente unificada y tiene bueno, lo que es la vista, en realidad, es muy similar a Excel. Estamos muy habituados a ver columnas, a ver filas, y bueno, en este caso, como vemos, tiene una interfaz bastante sencilla y con bastante usabilidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de toda la información en un solo lugar, esto es una ficha de un contacto, por ejemplo, dentro de HubSpot. Y aquí lo que vemos es lo siguiente. En la parte izquierda tenemos todos los datos de este contacto en concreto. Podemos aquí sacar cualquier tipo de propiedad que para nosotros sea relevante. Y en la zona central es donde tendremos todas aquellas actividades
que este contacto está realizando con nuestros activos de marketing, con nuestro equipo de atención al cliente, con nuestro equipo comercial. Entonces, bueno, aquí como vemos, dentro de lo que es la actividad de este contacto, tendremos reflejadas, bueno, pues todas y cada una de las actividades. Aquí, por ejemplo, vemos que pues, podríamos ver las llamadas, los WhatsApps que enviamos al cliente, SMS, si los utilizamos, correos electrónicos. También, por ejemplo, pues en las reuniones que hemos mantenido con ellos, las tareas que podamos tener pendientes, hasta incluso, como está conectado con la parte de marketing, si ha tenido alguna interacción con algún tipo de anuncio que hayamos podido poner en Google, hayamos podido poner en alguna red social, si ha visto algún documento de ventas, y es más, claro, ¿qué URLs ha visitado, ¿no? Es decir, si ha visitado, por ejemplo, la página de precios, si ha visitado la página de demo, y todo eso, pues bueno, es bastante relevante. Este CRM, la mayoría de CRMs hoy en día ya vienen con su propia aplicación móvil y bueno, nos ayuda muchísimo tener en la palma de nuestra mano la misma información que tengo en el navegador y en la oficina. También la tengo a mi disposición cuando voy a visitar clientes, cuando estoy en un evento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos va a ayudar muchísimo a la hora de ser mucho más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar con Haspot que nos van a ayudar en esa eficiencia, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos varias herramientas que son, bueno, son bastante sencillas. Por un lado tenemos la parte de vistas, de fragmentos, plantillas, de reuniones, colas de tareas, notificaciones. El pipeline, que es donde llevaremos el control de toda la parte de ventas. Y por último, informes personalizados, ¿vale? Que es donde podremos, en ese caso, bueno, pues ver toda esa trazabilidad. Pero claro, ¿cómo podemos priorizar, ¿no? ¿Qué sería para nosotros algo súper relevante a la hora de, bueno, desde el departamento de ventas, ver cómo podemos priorizar esos leads que tenemos actualmente en nuestra base de datos y que son susceptibles de empezar, en este caso, a llamar, ¿no? Pues bueno, en este caso, claro, decimos, oye, aquellos contactos que han visitado nuestra web, por ejemplo, en un periodo de tiempo, sería una forma muy relevante pues, de ponernos en contacto directo con ellos. Aquellos que han abierto un correo de ventas o un correo de marketing en un tiempo determinado, también sería una segmentación bastante interesante. O aquellos incluso que, además de visitarnos, nos han rellenado un formulario, ¿no? Imaginemos que yo, por ejemplo, dentro de mi CRM, digo, oye, quiero hacer un filtro y quiero ver aquellos que me han rellenado el formulario en concreto bueno, pues de servicio o de precios y además en un rango de tiempo determinado. Bueno, pues ese tipo de segmentación lo podríamos realizar de una forma muy sencilla y con esto, pues bueno, ya tendríamos una priorización, ¿no? Para ponernos en contacto con todos esos leads o todos esos clientes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una manera súper rápida y eficiente de priorizar, ¿no? Porque a veces, claro, tenemos que priorizar aquellas oportunidades que son más relevantes en el tiempo frente a aquellas otras que no lo son, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, la parte de vistas, cómo podríamos ahí un poco realizar esta segmentación. Aquí, como vemos, yo me he puesto una nueva pestaña que se llama Visitas Web y aquí dentro pues podría ir por URL concreta, por fechas, por el cargo de la persona que nos visita y hacer esa segmentación en concreto. ¿De acuerdo? Tenemos otro tipo de herramientas, ¿no? Que también nos ayudan. Es decir, aquí en Haspot le llaman fragmentos y en este caso, en nuestro departamento, también en atención al cliente, cuando tenemos que ponernos en contacto con algún contacto o cliente o lead y demás, normalmente, claro, cuando vamos a realizar una llamada, solemos tomar notas, ¿no? De la llamada, por ejemplo. Entonces, para este tipo de casos podemos utilizar los fragmentos. Yo puedo crear un fragmento que me sirva de guía
para no tener que estar constantemente escribiendo lo mismo en el tiempo. Y de esa forma, yo aquí, por ejemplo, una vez tengo creado ese fragmento, cuando me voy a registrar esa llamada, lo puedo poner directamente en el apartado de la llamada para simplemente rellenar aquellos datos que para mí sean los más relevantes, ¿no? Y luego en el equipo de ventas, bueno, ¿cuántos correos electrónicos enviamos? Muchísimos. Enviamos una barbaridad de correos y en la mayoría de los casos, todos los correos que enviamos tienen normalmente tienen el mismo cuerpo, decimos prácticamente las mismas cosas. Entonces, bueno, ¿qué herramienta también tenemos dentro de HubSpot que nos ayuda en este caso? Bueno, las plantillas de correo. ¿Eh? Podemos generarnos el número de plantillas que nosotros necesitemos, dependiendo obviamente de la licencia. Pero claro, estas plantillas normalmente siempre pues tenemos la plantilla tipo de envío de presupuesto, la plantilla tipo de cuando nos ponemos en contacto, cuando hacemos un seguimiento de una llamada comercial, cuando hacemos un seguimiento de una reunión, hacemos un seguimiento. Entonces, claro, todo este tipo de correos electrónicos que escribimos una y otra vez, una de las formas de ser mucho más eficientes siempre es teniendo esa plantilla y introduciéndola automáticamente y lanzar ese correo electrónico. ¿Vale? También, en nuestro caso, ¿no? ¿Cuántas reuniones hacemos con clientes? Reuniones, podemos decir, podemos llamarle, ¿no? Como si, pues, en fin, pueden ser llamadas telefónicas, pueden ser reuniones presenciales, reuniones online. Entonces, claro, ¿cuántos correos enviamos a un montón de personas diciendo nuestra disponibilidad horaria? Bueno, pues con un enlace de reuniones donde tenemos nuestra disponibilidad, tenemos nuestro calendario, lo tenemos además conectado con nuestro calendario, me da igual que sea Office, que sea de Google, y de esa forma lo tenemos todo interconectado y estamos dándole nuestra disponibilidad y simplemente al cliente, a un clic, la posibilidad de reservar con nosotros una llamada, una reunión, una visita, etcétera, ¿no? Entonces, esto también nos hace ser más ágiles y, bueno, eso que comentamos al inicio, ¿no? Que solo destinamos un 32% de nuestro tiempo a vender. Obviamente, pues si tenemos que estar constantemente enviando, recibiendo este tipo de emails, más los de esto que hemos visto de plantillas, más lo de los fragmentos, claro, todo esto al final se trata de tener este tipo de herramientas para hacer más cosas en menos tiempo, básicamente, ¿no? También hay un apartado muy interesante que le llaman en HubSpot la cola de tareas, ¿no? Es decir, yo cuando realizo una reunión con un cliente, una llamada, mando un correo, normalmente, pues claro, me pongo una tarea de seguimiento para esa cosa concreta, sobre todo para que no se me olvide y todos en venta sabemos que lo más relevante, lo más importante es el seguimiento comercial, ¿no? O sea, con un buen seguimiento comercial lo tenemos bastante ganada muchas cosas. Entonces, ese tipo de tareas que yo me voy generando cuando yo hago algún tipo de acción, me da igual que sea email, que sea llamada, que sea reunión, me va generando una cola de tareas automáticamente. Y aquí, por ejemplo, como vemos, en esta cola de tareas yo tengo una serie de tareas que me vencen hoy y tengo un botón además a la derecha, que es azul oscuro. Si yo pincho en iniciar mis tareas, automáticamente HubSpot va a ir lanzándomelas de una forma automatizada, una a una, sin necesidad de tener que buscar en ninguna notas, ni buscar en ningún correo, oye, cuando hablé con tal, cuando no sé qué. Y lo más importante, me va a ir abriendo la ficha de los diferentes contactos de una forma completamente automatizada, donde tendré todo el contexto del cliente, qué es lo último que hemos hablado, los correos electrónicos que nos hemos intercambiado, las llamadas que hemos realizado, las reuniones que hemos establecido. Y como vemos, claro, imaginemos, ahora esta tarea en concreto es una tarea de llamada. A mí automáticamente se me abre HubSpot con el pop-up de llamar en formato automático, ¿no? Entonces yo simplemente ahí tendría que darle al botón de llamar. Dándole al botón de llamar, automáticamente ya estoy llamando a Federico Martínez, ¿no? Que es este contacto en concreto. Y si por lo que sea no he podido contactar con él,
puedo reprogramar esta, esta tarea. Me la puedo reprogramar para, pues oye, dentro de 5 minutos, de 10, de 20, para mañana, ¿vale? O la puedo completar de una forma automatizada y automáticamente lo que va a hacer, me va a quitar esa tarea, me la va a dar como cumplida y bueno, y ya tendré ese apartado de mis tareas realizadas, ¿no? Otro apartado que, bueno, que a mí personalmente, yo también me dedico a ventas, entonces a mí personalmente me resulta súper útil, es el pipeline, ¿no? Todos tenemos un proceso de ventas, en todas las empresas tenemos una serie de fases, ¿no? Por las que pasa una oportunidad de venta y todo eso ya acotado en unas fases concretas y cuantificado. Y además, con las últimas actividades que hemos realizado, todo esto en un panel, pues es súper útil, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues vemos cada una de las fases que tenemos actualmente. Por ejemplo, en prospección, pues tenemos 20 oportunidades abiertas, de las cuales pues, nos dice que la primera, nos dice el valor, la fecha de cierre que tenemos prevista, nos dice que tenemos una tarea de hace 13 días, o sea, no hemos hecho esa tarea y una tarea pendiente en 7 meses, ¿no? O sea, bueno, pues puede ser que tengamos esta oportunidad, tengamos un seguimiento dentro de 7 meses, ¿no? El típico que te dice el cliente, oye, llámame más adelante. Bueno, pero toda esa información ya la tenemos aquí en este apartado. Además, hasta inclusive, eh, no solo nos va a dar la información en cada fase del montante que tenemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues oye, en la fase de prospección actualmente tenemos 125.000 euros. Bueno, en estudio, pues tenemos 79.000. En ofertados, pues oye, en ofertados tenemos 80.000, ¿no? Hemos presentado 161.000. Bueno, pues ya hemos ganado X y hemos perdido Y, ¿no? Entonces, bueno, pues no solo tenemos esto representativo, sino además nos calcula el promedio, la edad, el tiempo promedio de lo que tardamos desde que tenemos una oportunidad, abrimos una oportunidad, generamos una oportunidad, hasta que la cerramos. Entonces nos da ese tiempo medio y hasta incluso tenemos una ponderación, ¿no? Es decir, en cada una de las fases tenemos el total, nos da un total y conforme vamos adquiriendo experiencia, ¿no? Con este tipo de analíticas, llegará un momento que sabremos que cuando llegan a la fase presentado, en esa fase normalmente tenemos un 70% de éxito. Pues ya tenemos incluso una previsión de la facturación, ¿no? Entonces, bueno, es bastante relevante. Y luego, algo que también nos ayuda muchísimo a los equipos de venta es, bueno, aquello que hemos visto en la ficha del contacto, que nos dice, oye, pues ha visitado esta URL, ha rellenado un formulario. Pues claro, imaginemos, yo soy el comercial, Juan Carlos, y bueno, pues ahí tengo un contacto dentro de mi base de datos que en este caso, pues ha rellenado un chat de la empresa o un formulario o ha visitado una URL la página de precios, ¿no? Pues yo puedo tener esta automatización hecha en mi portal de cuando uno de mis clientes realiza este tipo de acciones, automáticamente recibir una notificación. Esta notificación existen muchas formas de recibirla. La puedo recibir por email, la puedo recibir por la propia aplicación de la app, la puedo recibir en un pop-up, en Windows. Entonces, claro, imaginemos, ¿no? Eh, ahora, yo le mandé ayer un presupuesto a un cliente y hoy, ahora, en este mismo momento, recibo una notificación de, oye, Paco está viendo tu propuesta. Pues oye, no hay mejor momento ahora para llamarle, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son una serie de indicadores que obviamente nos ayudan, ¿no? a los equipos de ventas.
Y bueno, obviamente, ¿no? Si después de todas estas herramientas que hemos visto, además, si podemos generarnos unos informes personalizados, ¿no? O sea, hemos visto que, oye, puedo hacer una buena segmentación, ¿no? de toda mi base de datos. Además de esa segmentación, puedo ser mucho más eficiente a la hora de, bueno, pues en mi día a día. ¿Por qué? Pues porque puedo llamar directamente desde la app sin tener que buscar el número en otro sitio. Puedo hasta incluso mandar un correo electrónico cogiendo una plantilla de una forma súper automática y eficiente. Y además puedo ver todas mis oportunidades. Puedo hasta incluso ir mm, generándome esas tareas para todavía que me den mayor recordatorio y poder llevar un buen seguimiento, ¿no? de todo mi proceso comercial. Pues y además de todo esto, ¿no? que tenemos, podemos personalizar informes y tener un generador de informes personalizados donde, pues oye, nos va a dar todavía más información y nos va a ayudar todavía más, pues ya digamos que estamos ya cerrando, ¿no? Cerrando todo ese círculo eh, para la parte de ventas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, aquí un poco finalizaría, ¿no? Lo que es el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos Buen vemos día. en un próximo webinar. Buen día. Gracias por asistir a nuestro webinar. Y como muestra de agradecimiento, queremos hacerte un regalo. Sí, has oído bien. Una de las cosas que más valoráis los clientes es que compartamos con vosotros nuestro conocimiento tecnológico. Así que te hacemos entrega de nuestro nuevo ebook sobre Microsoft Copilot, bajo el título Microsoft Copilot, su copiloto para el trabajo. Puedes descargártelo en exclusiva a través del link que aparece en la descripción para empezar a impulsar la diferenciación y competitividad de tu organización con el uso de la inteligencia artificial. Aprovecho para recordarte nuestro abanico de soluciones únicas, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las tecnologías que ponemos a tu disposición, desde el área de comunicaciones, audiovisuales, soluciones documentales y de impresión, aplicaciones de negocio, SAP, Data Center y Cloud, Industria 4.0, transformación digital, ciberseguridad, formación, servicios gestionados, además de nuestro Contact Center. Con una buena combinación de todas ellas, nuestro asesoramiento y recomendación de qué soluciones necesita tu compañía, haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.